Bien, muy buenas noches con todos los presentes y todas las presentes. Vamos a empezar el webinar. Ya tenemos a nuestro expositor, José Estrada Sánchez. Eh, Voy a hablar un poquito de él, voy a dejar de compartir, para que él comparta su presentación. Esto de nuestro expositor del día de hoy, eh, José Estrada Sánchez, tiene un masterado en administración de empresas, es ingeniero industrial, funcionario con 25 años de experiencia en administración tributaria, tiene una certificación PMP, Project Management Professional, es un especialista en gestión de programas y proyectos, ha liderado una oficina de proyectos y tiene experiencia en la gestión y transformación organizacional e implementación de soluciones de tecnologías de la información. Entonces, démosle la bienvenida. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Paul. Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Ya tenemos 28 asistentes a este webinario y son todos tuyos, ¿no? Estamos prestos para escuchar tu experiencia de este tema que vas a hablar y estamos atentos, muy amables. Bueno, ante todo, gracias, Paul. Gracias al capítulo de Guayas, de PMI, por la oportunidad de comentarles la experiencia en la implementación de una PMO en el sector público. Un poco algunos temas conceptuales, y sobre todo alguna experiencia práctica que podría darles a conocer en esta charla. Empezando con el tema, como comenté, la implementación de una PMO, de una oficina de gestión de proyectos en el sector público. La idea de la presentación es básicamente explicar en tres partes esta experiencia, ¿no? En primer lugar, la idea es comentarles un marco conceptual de lo que es una PMO y algunos temas vinculados en sí a la gestión de proyectos. En otro término, en un segundo punto, es ya tratar en sí la experiencia práctica de cómo se trabajó los lineamientos y la implementación de una oficina de gestión de proyectos en una entidad del sector público en el Perú. En realidad estamos hablando de la administración tributaria peruana. Ahí vamos a hablar un poco de la problemática en sí que se tuvo en el contexto de una organización del sector público y algunas líneas de acción que se tuvieron como parte de un plan para llevar acciones de mejora y los resultados que se tuvieron, ¿no? La idea es ser de alguna manera transparente con la realidad de una experiencia en el sector público, de una implementación de una oficina de este tipo, con los pros y los contras que puede implicar esto. Evidentemente es diferente, algo práctico, de un tema más teórico o conceptual, y un poco la idea es esa, ¿no? Contrastar algo que nos puede decir la teoría, que nos puede decir unas buenas prácticas escritas, con lo que se llevó, en este caso, realmente a cabo. Y finalmente concluir un poco estas cosas que estoy comentando, ¿no? Cuáles eran los puntos principales y qué experiencias o lecciones aprendidas deja todo este tema de implementación de la PMO. Entonces, como comentaba, pero vamos a hablar del marco conceptual, ¿no? ¿Cuál es la idea, no? Primero, definir algunos puntos claves respecto a lo que implica o lo que es una PMO. Lo primero es definir qué es una PMO, ¿no? Tenemos la definición que indica el PMBOK en la guía pues, de las mejores prácticas, 6, que es lo que nos dice, ¿no?
que la PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos, o de Dirección de Proyectos en realidad, como se denomina, es una parte, una estructura de la organización, es decir, es un grupo de personas con una orientación o con un objetivo en la organización, que busca estandarizar los procesos relacionados con la gestión de proyectos, ¿no? Estandarizarles, darles lineamientos comunes, y, por otro lado, facilita un intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas entre todos los que pueden llevar a cabo labores de gestión de proyectos. Entonces tenemos estos 3 puntos principales en la definición, ¿no? Que es una estructura de la organización, que es una entidad que busca estandarizar, homogeneizar procesos, y también sirve como un elemento de vínculo, de intercambio, de enlace entre los recursos, las herramientas, las técnicas y metodologías que puedan trabajarse. Es en ese sentido que una PMO tiene 2 ámbitos, ¿no? O 2 extremos en lo que es su implementación. Puede ser en un extremo un soporte básico para la gestión de los proyectos, un apoyo a la gestión, y en otro extremo puede ser parte en sí de la dirección de proyectos, con una responsabilidad plena, con un rol ya de gobernanza directa y evidentemente responsabilidad en la ejecución de los proyectos. ¿Es esto más claro en el sentido de que la PMO articula los esfuerzos de diferentes proyectos, ¿no? Podemos tener en una organización muchos proyectos que se estén llevando a cabo con gestiones que dependen en gran parte de la expertise, de los conocimientos del project manager o del equipo específico que los está llevando a cabo, y su éxito o fracaso puede depender de cada uno de los equipos, de cada uno de los que están llevando un proyecto específico, ¿no? Tenemos una PMO, tratamos de conjugar todos esos esfuerzos de manera que tengamos un proceso estándar de gestión de proyectos en la organización, ¿no? La idea es que no el éxito o fracaso de un proyecto esté vinculado a la particularidad o la especificidad de un jefe de proyecto, por ejemplo. Puede tener mucha experiencia, mucho conocimiento, y ese es el éxito que puede traer su gestión de proyectos. Con una PMO, de alguna manera, la organización se asegura que los proyectos tienen una gobernanza y una ejecución con elementos comunes, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué tipos de PMO tenemos, no? Primero yendo a la guía de los fundamentos de la gestión de proyectos del PMOK. En la guía nos mencionan 3 tipos de PMO, ¿no? Una PMO que es de apoyo, en la que el rol de esta PMO es brindar buenas prácticas, brindar un conocimiento de lecciones aprendidas, ¿no? La PMO de alguna manera recopila lo que ha pasado en la gestión de los proyectos y suministra a los proyectos estas plantillas, mejores prácticas, metodologías para su accionar. A su vez, este tipo de PMO sirve también como repositorio de proyectos, ¿no? Es una entidad que registra la información de lo que ha pasado en los proyectos, ¿no? Un registro evidentemente tiene un gran valor en sí, ¿no? El solo hecho de tener todo registrado y todo escrito o vinculado ya es un avance, ¿no? Esta PMO no tiene un grado de control alto, evidentemente, porque básicamente es un apoyo, ¿no? Por eso tenemos que su grado de control se considera reducido. Un segundo tipo de PMO es el tipo de PMO de control, ¿no? Pues, evidentemente, aquí sí hay una labor de control que implica labores de seguimiento, ¿no? Además de tener las labores de la PMO de apoyo, que básicamente son de soporte, en este caso también se tienen un punto de seguimiento a lo que está pasando en los proyectos, y lógicamente también hay una exigencia de un cumplimiento, ¿no? Entonces es una PMO que verifica que los planes se estén cumpliendo, identifica o hace que el proyecto haga explícito los riesgos, los problemas que pueda tener para conocerlos y ver si se están tomando acciones de seguimiento,
si los planes de mitigación, por ejemplo, son efectivos o no. Y en este caso podemos hablar que la PMO tiene un grado de control moderado. Un tercer tipo de PMO, que es el tipo más influyente, digamos, es la PMO directiva, ¿no? En este caso, la PMO asume la dirección de los proyectos. Entonces, esto implica que hay una responsabilidad ya en la PMO, ¿no? Los directores de proyecto o jefes de proyecto, los project managers, son asignados por la PMO y dependen de ella, ¿no? O sea, el encargado de la PMO tiene a su cargo a los project managers. Evidentemente acá sí, pues hay un grado de control muy alto, un grado de control elevado y una responsabilidad mucho más clara en el éxito o fracaso de los proyectos por parte de la PMO. Otro actor, que es el que vemos acá, CACIPEC, tenemos también unos tipos de PMO que este autor explica, ¿no? Un primer punto es la llamada estación meteorológica, ¿no? En este caso, la PMO no tiene una influencia directa a los proyectos, reporta cómo van los proyectos, comunica a todos los involucrados en qué situación están estos, cuál es su estado, mantiene una base de datos de lo que está pasando y básicamente estandariza los formatos que existen. Otra PMO que es su torre de control, como su nombre lo indica, hay un control, ¿no? Hay una guía hacia los diferentes proyectos en cuanto a los procesos de dirección en sí. Ya se asegura que hay estándares que se están cumpliendo, no solamente los sugiere, sino que los establece en sí, ¿no? Y también actúa como un grupo de asesoría para que estos estándares, estas metodologías, estos procedimientos puedan utilizarse de la mejor manera. La autoridad que se requiere en este caso, evidentemente, es mayor para lograr que estas cosas se realicen. El tercer grupo, o el tercer tipo de PMO que menciona este autor es el de pool de recursos, ¿no? En este caso, la PMO tiene un staff de posibles jefes de proyecto que los brinda a la organización para que se asignen a los diferentes proyectos que se van ejecutando. Estos jefes de proyectos son supervisados, ¿no? Para ver que estén aplicando todos sus conocimientos, para que su experiencia sí realmente se vea en la ejecución. Y por ende hay un grado de control mayor en ese tipo de PMOs sobre la marcha de los proyectos. Lo que indica este autor es que una PMO no es necesariamente de un tipo, ¿no? No es un tipo específico de estos tres, sino que puede combinar lo que tiene un tipo de PMO o lo que puede tener otro tipo de PMO, ¿no? Podemos tener una PMO que sea torre de control y a su vez sea de recursos, ¿no? Que brinde los procesos, que defina los estándares, que asegure que esos se cumplan y a la vez también brinda o otorga a la organización la posibilidad de que su staff de jefes de proyecto puedan ser designados como responsables de los proyectos. Un punto también importante es conocer, claro, esas fases en que se implementa la PMO. Bueno, eso también es un poco claro en cada una de las etapas. Lo ideal es que para implementar una PMO sigamos una primera etapa en la que hay un diagnóstico, ¿no? Una identificación de cuál es la situación en general en la gestión de proyectos en una organización, es conocer primero qué gente tenemos, qué perfiles que existen en la organización para gestionar proyectos, si son profesionales o son personas que conocen la profesión en sí de dirección de proyectos, si son certificados, qué habilidades o qué experiencia puedan tener, ¿no? Es importante primero identificar claramente la situación de los recursos humanos que van a llevar a cabo la gestión. Otro punto en el diagnóstico es ver si los procesos existen, están estandarizados, se vienen llevando a cabo, son repetibles o simplemente son empíricos, ¿no? Para conocer en qué situación está la organización en cuanto a gestión de proyectos. Y también ver el tema, evidentemente, de las herramientas, ¿no? Si se cuentan con herramientas para el soporte de la gestión de proyectos, ¿no? Si hay un software que, por ejemplo, que pueda soportar la gestión, o si no lo hay, y si eso se lleva de otra manera,
puede ser con cuadros Excel o con registros mucho más simples. Es también importante conocer cuál es el tema ahí, ¿no? Luego tenemos la etapa o la fase de modelamiento, ¿no? Esto es muy importante porque acá definimos qué tipo o qué funciones o qué cosa debe hacer la PMO, ¿no? Para establecer qué es lo que va a hacer la PMO, no es la idea tomar como una regla específica de lo que hace una PMO según estrictamente los tipos que hemos visto, digamos, ¿no? Finalmente, cada PMO responde a unas necesidades en la organización. Una organización y sus stakeholders puede requerir una PMO de un tipo muy específico, que es lo que usualmente pasa, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno pueda pensar que la PMO deba hacer, uno debe también, sobre todo, diseñar o perfilar funciones de una PMO en función a lo que sus stakeholders requieren, ¿no? ¿Qué es lo que requiere un comité directivo en la organización respecto a una PMO? ¿Qué es lo que realmente se necesita según el estado de la gestión de proyectos? Quizás se está en una etapa en la que básicamente se necesita estandarizar procesos, es eso. Por más que uno diga, no, la PMO debe hacer la dirección, debe ser de un tipo muy avanzado, como lo que hemos visto, pero finalmente la realidad lo que también manda, y eso está relacionado con lo que está buscando la organización, ¿no? Con sus objetivos. Según lo que uno defina que tiene que tener la PMO como funciones, debe definir qué condiciones son necesarias para que esas funciones se lleven a cabo, ¿no? ¿Qué perfil de recursos humanos realmente necesitamos? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Necesitamos contratarlo? ¿Necesitamos capacitarlo, por ejemplo? Necesitamos definir si los procesos requieren ajuste. Quizás es necesario, antes de empezar a trabajar una PMO, establecer un marco metodológico bien definido, ¿no? Quizás es establecer primero una metodología antes de empezar una PMO en su ejecución. Y también el tema, evidentemente, de las herramientas, ¿no? Es necesario adquirir una herramienta, podemos buscar una herramienta free, o podemos buscar en el extremo plantillas que puedan ayudarnos. Es también importante, como digo, establecer cuáles son las condiciones que se requieren y que se necesita tener claras para la implementación o para el funcionamiento de una PMO. Luego que tenemos esto, en la fase siguiente tendremos que planificar las etapas de implementación. En cuánto tiempo pensamos implementarlo, cuáles son los resultados que vamos a tener a medida que vayamos desarrollando o desplegando el plan de implementación de una PMO. Siguiendo las fases, tenemos la fase ya de implementación, ¿no? Es acá donde ponemos en marcha ya la PMO, ¿no? Empieza a funcionar la PMO, ¿no? Tiene que tenerse que los aspectos preliminares, esas condiciones en las que había hablado, tienen que tenerse ya pues ejecutadas, evidentemente, ¿no? Si necesitaba tener un pool de jefes de proyecto, por ejemplo, 4 jefes de proyecto en condiciones de ser asignados en una PMO de tipo directivo, ya pues ya los debo tener identificados y trabajando en la organización, ¿no? Si necesito tener una herramienta, ya tenemos que tenerla adquirida o ya tenerla perfilada, ¿no? Y igual con los procesos, ¿no? Y luego de la implementación viene evidentemente la operación, ¿no? Que es la ejecución en sí, en el tiempo de la PMO, ¿no? En la operación, lo importante, además de la ejecución en sí propiamente dicha, es el seguimiento y establecer métricas para medir qué tanto está avanzando sus objetivos la PMO o no. O sea, lo que no se puede es ejecutar sin tener elementos de medición y de métricas propias de la PMO para ver si está yendo un camino o si requiere ajuste o mejora o realineamiento en sus planes. Bueno, luego de haber comentado esta parte, digamos, que es un poco más conceptual, que es un poco teórica, la idea es ya comentarles directamente la experiencia que he tenido respecto a la implementación de una PMO en el sector público. Conversemos básicamente algunas características propias del sector público, ¿no? Ustedes saben que el sector público es bastante diferente del sector privado, ¿no? Donde los resultados, los objetivos están bastante siempre alineados a los rendimientos, de alguna manera económicos.
sector público es muy diferente en ese sentido, ¿no? Eso influye en su manera de funcionar, en su manera de desarrollar liderazgos, en su manera de dirigir. Y así tenemos algunas de esas características que voy a comentarles respecto a organizaciones del sector público, ¿no? Que son temas muy diversos, ¿no? Uno que sí es interesante, que va más relacionado al tema de la organización, de las PMOs, o cualquier elemento organizativo que se quiera trabajar en una institución pública, es el tema del ROF, ¿no? El ROF es lo que se conoce como Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? El funcionario público o los que se desenvuelven y trabajan en el sector público tienen muy claro y marcado y necesario que cumplir, porque de alguna manera es lo que les exige la organización, en cumplir lo que el ROF o lo que el Reglamento de Organización y Funciones indica, ¿no? Entonces, esto hace que en algunos casos cumplir una función por parte de un elemento de la organización que no está en su ámbito sea difícil o complicado, ¿no? En algunos casos puede ser natural que uno en el trabajo pueda ir más allá de lo que se les ha encargado, con ánimo de obtener o de lograr un objetivo común en equipo, ¿no? En el caso de una organización pública, el ROF manda, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Por más que uno piense que en algunos casos quizás no deba ser así de manera tan estricta, es necesario tenerlo claro. Otro punto es que las organizaciones públicas tienen unas jerarquías bastante marcadas, ¿no? Son organizaciones bastante verticales, ¿no? La jerarquía en cuanto a jefes, a los niveles jefaturales, influye bastante también en el trabajo, ¿no? Las coordinaciones a veces, en algunos casos, se hacen a través de las jerarquías, ¿no? Quizás un área puede coordinar con otra a un nivel de equipo de trabajo, pero en algunas personas del equipo de trabajo pueden querer coordinarlo a través primero de su jefatura, ¿no? Ese es el tema de las jerarquías, ¿no? Las jerarquías mandan mucho, ¿no? Y la opinión de las jerarquías, la opinión del jefe también, a veces también es muy... tiene que ser tomada en cuenta, digamos. Y esto va más allá de lo técnico, ¿no? Que sería lo ideal, quizás. Esto va también asociado al punto siguiente, que el liderazgo está muy asociado a una autoridad formal, ¿no? El tema, la formalidad, el tema jerárquico, el tema de las jerarquías o de las unidades en las que uno trabaja es bastante importante. Lógicamente también relacionado con el tema de las normas, del tema de las reglas, ¿no? Siempre hay un tema de las normas y reglas. Un punto que existe en el sector público, y esto me parece que es común en varios países, en varias organizaciones del sector público, es que existen áreas de control interno, ¿no? Que inclusive están vinculadas a la Contraloría General de la República, por ejemplo en el caso peruano. Y las áreas de control interno hacen labores continuas de auditoría, auditan procesos, auditan adquisiciones, en los que las normas o procedimientos impliquen, ¿no? Entonces, el funcionario del sector público tiene que tener en cuenta eso para no tener ningún problema en ese sentido, ¿no? Conocer las normas claras, conocer cuál es el trabajo de un área de control interno, por ejemplo, cómo se manejan algún tipo de auditorías, de seguimiento, de cumplimiento, que son de alguna manera naturales, ¿no? Al final también tienen un objetivo de mejora en los procesos, pero que si uno lo ve como en el devenir de una gestión de proyecto o de una ejecución de un proyecto, a veces puede ser complicado, ¿no? Estar trabajando y a su vez también estar pensando que puede venir a algo relacionado a control interno que pueda trabajar, que pueda relacionarse con lo que uno está haciendo, es tener de alguna manera dos visiones de la ejecución, ¿no? La que busca lograr los objetivos del proyecto, pero también la que está tratando de cumplir con los procedimientos para no tener ningún problema con control interno, ¿no? También el tema de la comunicación entre las diferentes unidades organizacionales. Eso también ya lo había comentado, ¿no? Es en algunos casos necesario que las comunicaciones se den a través de jefaturas, a través de los jefes, antes de los mismos directos del equipo, ¿no? Pedir una opinión o pedir
un compromiso de algún miembro de equipo, quizás puede implicar que este primero coordine con sus jefaturas para asegurarse que va a tener un respaldo de ellas, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso es un variable, ¿no? Pero también es importante tenerlo en cuenta. El tema de los costos también, ¿no? En muchas organizaciones públicas también el costo no es el factor clave para tomar alguna decisión o alguna opción en cuanto a lo que es la gestión de un proyecto, ¿no? Algunas decisiones no evalúan el tema de costos, ¿no? Directamente pueden tener más la influencia de lo que un jefe indique o prefiera seguir, ¿no? Lo ideal es que trabajemos siempre con un análisis beneficio-costo para decidir algo respecto a un proyecto, pero a veces esto no ocurre, ¿no? Un proyecto no necesariamente tiene que continuar en determinados momentos, ¿no? Uno puede, con toda naturalidad, si es necesario, decir el proyecto ya no está cumpliendo con los fines o con lo que el mercado, las oportunidades para las que fue ese formulado se requieren, ¿no? Y eso es un tema externo, un tema normativo que hace que no sea necesario ya ¿no? Contar con el producto que un proyecto busca conseguir, y esto no tendría nada en particular. Pero una decisión política puede continuar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy variable también esto. Y bueno, el tema de control interno que ya se había comentado. Yendo a la en sí de la PMO que estaba comentándoles, esta es una PMO que trabajaba en el ámbito del sector de tecnología de la organización. En la administración tributaria hay un área de tecnología y esta PMO aparece para dirigir los proyectos de tecnología, ¿no? Esto lo hace bastante particular, ¿no? Porque también en una organización ideal es que una PMO vea el conjunto de proyectos de la organización, ¿no? Sean tecnológicos, sean informáticos o no lo sean, ¿no? Sin embargo, en este caso teníamos esta particularidad, ¿no? Como de alguna manera una administración tributaria está bastante vinculada al tema de manejo de información, de procesamiento de información, los proyectos de tecnología marcan mucho a la organización. Hay muchos temas de tecnología que se trabajan, ¿no? El desarrollo de sistemas es bien extenso, ¿no? Entonces, por eso que de alguna manera se quiso hacer una PMO que vea solamente los proyectos de tecnología, ¿no? Esto era la característica de esta PMO que estaba comentando, ¿no? Y por ende dependía de las áreas de tecnología, ¿no? La PMO, en el ideal, también tiene una dependencia de un nivel organizativo mayor dentro de una empresa, ¿no? Pero en este caso hablamos de que esta PMO dependía del área tecnológica exclusivamente, ¿no? Nace con cambio de ROF. ¿A qué me refiero con este punto? Que las decisiones en la organización pública aparecen un poco de inmediato cuando hay un cambio de organización, ¿no? El sector público es bastante político en muchos casos, ¿no? Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de jefes, cada jefe llega con una visión, con una idea de la organización distinta y hace cambios en lo que es más directo, ¿no? En la organización, ¿no? Aparecen nuevas áreas, aparecen cambios organizacionales, ¿no? Que se traducen en un nuevo ROF, en un nuevo reglamento de organización de funciones. Y en este caso esta PMO apareció así, ¿no? Cuando comentaba la parte conceptual decía, ¿no? Lo ideal es que haya una etapa de planificación, hay una etapa de identificación de cómo está la gestión de proyectos en general, que se modele qué cosas tiene que tener la PMO, se planifique, etcétera, ¿no? Pero en la práctica acá no pasó eso, ¿no? La PMO apareció. Apareció a partir de un análisis que se hizo bien rápidamente y que ya devino en que debía pertenecer al departamento de tecnología, del área de tecnología, y que tenía que tener a cargo los proyectos del área. Y que los jefes de proyecto del área eran los que iban a estar dentro de la PMO, ¿no? De alguna manera acá hay un parecido al tipo de PMO de los PMO tipo directivo, ¿no? Donde los jefes de proyecto dependen del área, ¿no? Entonces, es una idea bastante interesante, ¿no? Porque así nació esta PMO, ¿no? Con los jefes de proyecto ya dentro de la PMO. Se dijo ya, todas estas personas pasan al área y vienen a ser los que van a ser los jefes de proyecto, los gestores de proyecto directamente. Sin embargo, lo particular en este caso era que al ser un área de tecnología la que tenía los proyectos, la formulación en sí de los proyectos, es decir, definir si este proyecto iba a tener esos objetivos
y cuándo se iba a empezar a hacer, y con qué tiempo se contaba para hacerlos inicialmente, es decir, la formulación en sí del proyecto, no la hacía el área de tecnología, ¿no? Sino la venía a hacer las áreas de negocio, ¿no? En este caso, las áreas de negocio tributario, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tuviésemos un proyecto de notificación de actos administrativos de la administración tributaria de manera electrónica, ¿no? La formulación de ese proyecto, la idea de hacer ese proyecto, la identificaban las áreas de negocio, ¿no? Las áreas funcionales tributarias. Y el área de tecnología, ya con la decisión de hacerlo, la llevaba a cabo. Entonces la formulación estaba externa a la PMO, ¿no? Que también es un tema interesante, ¿no? Y el otro punto es que, evidentemente, la administración tributaria, en este caso peruana, ya venía trabajando, pues ya tiene trabajando muchísimos años, ¿no? ¿No? Más de 20 años que tiene trabajando ¿no? ¿no? Proyectos que están haciendo, pero hay muchos proyectos que ya están en ejecución. Entonces, la PMO en este caso tenía que montarse, tenía que trabajar con proyectos o con iniciativas en ejecución, ¿no? Que ya se venían llevando a cabo, que en algunos casos ya estaban a media ejecución o en gran parte un avance muy importante. Entonces, ¿qué pasaba, no? En detalle, ¿no? Las funciones de la PMO, de esta PMO informática, ¿cuáles eran, no? Primero, gestionar los proyectos tecnológicos, ¿no? Todos los proyectos del tipo tecnológico tenían que pasar por la PMO. El segundo, otra función que tenía la PMO, es interesante que también tenerlo en cuenta, era coordinar el modelamiento de procesos con las áreas de negocio y elaborar el modelo de solución informática en coordinación con otras áreas técnicas dentro del área de tecnología. ¿Qué cosa significa esto? Que la PMO no solo hacía gestión según el ROF, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque lo ideal es que una PMO haga gestión de proyectos, o coordine la gestión de proyectos, o vea el pool de los proyectos en una organización. Pero en este caso, el encargo no era solamente la gestión de los proyectos, sino era que también se coordine con las áreas de negocio sobre sus requerimientos funcionales, su modelamiento de procesos, ¿no? El área de negocio hace el modelo de procesos de negocio, pero la interfase para trabajarlo con el área de tecnología era el equipo humano de la PMO. Esta función ya es más técnica, si se dan cuenta, ¿no? El PMO evidentemente tenía que tener gente que, aparte de gestionar, también vea modelos, ¿no? Modelos de procesos y modelos de solución informática que plasmen esos procesos en una implementación informática. Y otro punto que también tenía la PMO como encargo dentro del ROF, era que tenía que realizar, elaborar las especificaciones para adquirir soluciones informáticas. O sea, si las soluciones informáticas se desarrollaban por los equipos propios de la SUNAT, de la Administración Tributaria, era una opción, ¿no? Pero también se puede tener la posibilidad de que se adquiera en el mercado un paquete informático o que se tercerice con un desarrollo específico. Entonces, hacer los términos de referencia en las especificaciones técnicas y todos los documentos que implican la adquisición de una solución informática o el servicio relacionado también era encargado al área del PMO, ¿no? Que también es un tema que no es, pues, evidentemente de gestión de proyectos, ¿no? También había que hacer las especificaciones técnicas o ETs, como se conocen, para las adquisiciones, ¿no? Implica conocer el devenir de un proceso de adquisición, ¿no? Desde coordinar con proveedores, definir las adquisiciones en cuanto a especificaciones, ya trabajar a nivel de comité de evaluación de propuestas de los proveedores, seleccionar un ganador, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tema medio administrativo contractual también era parte del encargo que se le daba a la PMO, ¿no? Entonces, ¿en qué situación aparecía en el área de tecnología, ¿no? En este gráfico vemos un esquema del organigrama del área de tecnología, ¿no? Tenemos el área de tecnología en sí, que tiene una gerencia de desarrollo, que diseña, construye los sistemas, una gerencia de calidad, que se encarga de las pruebas, de la homologación del desarrollo o de lo construido por la gerencia de desarrollo de sistemas, una gerencia de arquitectura, que ve más el tema propio de la arquitectura técnica de los sistemas y el soporte técnico de los mismos. Y en paralelo a estas tres áreas de línea, si se quiere, aparece la PMO, ¿no?
con los jefes de proyectos informáticos, JPIs, como se les denominaba, a cargo de la PMO, que es lo que están en color morado, ¿no? Entonces teníamos las áreas de línea y los jefes de proyecto informático que estaban dentro de la PMO. Entonces, en un proyecto que teníamos al jefe de proyecto que estaba dentro de la PMO y el equipo de trabajo multifuncional con gente que podía trabajar en diferentes unidades, en las áreas de desarrollo, en diferentes equipos dentro de las áreas de calidad o en las áreas de arquitectura, dentro de un mismo proyecto. Entonces el JPI se encargaba de coordinar las labores o las actividades de los equipos de línea. Pero si se dan cuenta, estos equipos de línea respondían pues a sus jefes, ¿no? A su jerarquía propia, ¿no? Un equipo de desarrollo correspondía pues a su jefe de desarrollo, a su gerente de desarrollo, igual un jefe de calidad o un equipo de arquitectura, ¿no? Siempre había una dependencia en sí de sus jefes, ¿no? Entonces, la pregunta clásica de una organización matricial es, este miembro de equipo responde al jefe de proyecto y también responde a su jefe de línea, ¿no? En una organización matricial fuerte, la influencia del jefe de proyecto es evidentemente mayor, ¿no? En una débil como la que tenemos, como la que se daba en la zona, era débil, ¿no? Entonces, el jefe de proyecto a veces era, más que todo, en muchos casos, un coordinador, ¿no? De las actividades de los equipos, ¿no? Sin embargo, a pesar que era un coordinador, sí estaba a cargo de una PMO, ¿no? O sea, sí existía una PMO con jefe de proyecto identificado, ¿no? Que solamente tenía jefe de proyectos informáticos a cargo, ¿no? Entonces, esta contradicción era con la que aparecía en el funcionamiento de esta PMO, ¿no? Acá vemos también cuál es el portafolio administrado por la PMO, ¿no? Que también influye en el funcionamiento, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, había una gran cantidad de proyectos informáticos en curso, ¿no? Teníamos más de 70 proyectos, una cantidad muy elevada de proyectos en paralelo. Como ven en el gráfico, eran los proyectos de diferentes tamaños, ¿no? Pero sí habían bastantes proyectos grandes, medianos, algunos que se podrían decir que eran grandes, que se llevaban a cabo de proyectos pequeños. Pero como se manejaba una gran cantidad de proyectos a cargo. Como jefe de proyecto informático, había unos 20 miembros en la PMO, en el equipo de trabajo. Como unidades de negocio, relacionadas a unas 15 unidades de negocio, ¿no? En una organización como la Administración Tributaria Peruana, hay muchas unidades de negocio, ¿no? Las que ven aspectos tributarios, las que ven aspectos de aduanas, las que ven aspectos administrativos propiamente, aspectos financieros, aspectos de recursos humanos. Entonces los negocios, las unidades que coordinan los negocios son muy diversas, ¿no? La PMO no solo tenía un usuario con el que coordinar, sino tenía muchos usuarios que coordinar de manera distinta. Y claro, la cantidad de proyectos informáticos hacía de que la poca disposición o la disponibilidad de jefe de proyecto informático hacía que haya una cantidad de proyectos informáticos por jefe de proyecto bastante elevada, ¿no? Cada jefe de proyecto informático manejaba de 4 a 5 proyectos informáticos, ¿no? Y si ven, no solo manejaba en sí la gestión, como digo, ¿no? Como había comentado anteriormente, además de la gestión, también tenían que coordinar las áreas usuarias, el modelamiento, y tenían que coordinar con las áreas usuarias otros temas, ¿no? Más técnicos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue hacer una evaluación pues, de qué se podía hacer para tratar de mejorar las condiciones en las que se estaba trabajando, ¿no? Porque definitivamente, como han visto, hay bastantes contradicciones respecto a ciertas cosas que serían necesarias evaluar o hacer más claras en su funcionamiento, ¿no? Entonces hicieron reuniones de trabajo con los interesados claves, con el mismo equipo de trabajo, a través de sesiones de trabajo, de tormenta de ideas, entrevistas específicas a los principales stakeholders. Y se hizo una identificación de qué problemas tenían, ¿no? Para poder empezar a atacarlos, ¿no? Si se dan cuenta, estamos en una mecánica en la que estamos prácticamente con el tema o con la ejecución en curso, ¿no? Entonces, lo ideal hubiese sido hacer una evaluación en etapas previas, ¿no? Pero acá estamos haciendo todo en el camino, digamos. Entonces, los problemas se identificaron, ¿no? Con un tipo de efectos, identificando las causas, identificando los reales que podían existir,
porque cuando uno hace una tormenta de ideas aparecen muchas ideas de problemas, ¿no? Pero los verdaderos problemas hay que también identificarlos, ¿no? Más que hacer soluciones, me parece siempre hay que enfocarnos en identificar el problema, ¿no? Porque a veces uno, por la voluntad de resolver cosas, busca solucionar, ¿no? Busca ejecutar, busca desarrollar soluciones, ¿no? Y lo peor es hacer cosas sin tener el problema identificado, ¿no? Hacer una solución sin el problema claro es lo peor que puede haber, ¿no? Por eso es que también este punto fue importante. Luego de esta clasificación se pusieron peso a los diferentes problemas y se quedaron con un grupo que es lo que vamos a comentarles más a detalle, que se identificó como principales problemas en esta. Para cada problema de estos que se realizó una acción ya detallada de trabajo, ¿no? Bueno, primero del proyecto informático con una organización matrizal débil. Como había comentado, la organización de la PMO tenía más una orientación de una PMO ejecutiva, ¿no? de un rol mayor. Sin embargo, en la práctica, la organización era muy fuerte por el lado funcional, lo que hacía que los proyectos se manejasen con una matrizal débil que no tenía mucho sentido, ¿no? Otro punto importante que se dio era que el concepto de gestión de proyectos no era tan internalizado, tan claro, tan difundido, tan conocido por las diferentes áreas que trabajaban en un proyecto, ¿no? Si bien había muchas personas que sí estaban con los conceptos claros, muchos certificados, había personas que no lo tenían claro, ¿no? Que pensaban que la labor, la profesión de gestión de proyectos consistía básicamente en ver un cronograma, ¿no? Entonces, claro, con conceptos no claros, evidentemente la coordinación no es la mejor, ¿no? Si yo no conozco lo que se hace, no puedo valorarlo y no puedo darle importancia y darle lo necesario para que funcione de manera adecuada, ¿no? El otro punto, que también es un poco lo que había estado comentando, es que la gestión de proyectos no estaba diferenciada. Esto es, por un lado, un mismo gestor de proyectos coordinaba un modelamiento de negocio con el área de negocio, coordinaba una solución técnica y a su vez también hacía gestión de proyectos. Entonces, hacía las dos cosas a la vez. Y en muchos casos, también de la formación de la persona, podíamos tener ingenieros de sistemas que estaban a cargo de un proyecto. La parte técnica los jalaba más, como se dice, ¿no? Les interesaba un poco más. Y terminaban los aspectos técnicos y el aspecto de gestión no lo llevaban a cabo de manera completa, ¿no? Entonces, acá también se veía que la gestión de proyectos no estaba diferenciada, ¿no? Otro punto era que la cartera de proyectos no era estable, ¿no? Había bastantes cambios en la priorización, proyectos que aparecían de improviso, que no pasaban por un tamiz de revisión, sino que directamente empezaban a ejecutarse, lo que hacía que la cartera de proyectos no era estable, ¿no? Si bien había una metodología de gestión de proyectos, su uso no era completo, ¿no? Entonces, también había un poco uso de la metodología de gestión de proyectos existente. El software de gestión de proyectos tampoco existía, ¿no? Básicamente se trabajaba con plantillas en Excel, no había un software de gestión de proyectos que realmente trabajase a la gestión, ¿no? Que apoyase a la gestión, ¿no? El desarrollo ágil también era incipiente, ¿no? Habían poquísimos desarrollos ágiles y también eso era algo que se veía que era necesario, ¿no? Y también un punto muy importante que vimos era que los indicadores de gestión de proyectos no eran claros, ¿no? Indicadores de negocios, si hay una planificación muy fuerte, o había una planificación muy fuerte a nivel institucional para las metas, para los planes y objetivos generales de la organización, y un sistema de indicadores también que existe, ¿no? Existía y sigue existiendo. Pero sin embargo, en lo que era la gestión de proyectos, esto era muy, muy débil, ¿no? La gestión de proyectos en realidad no se estaba midiendo de manera tan clara, ¿no? Entonces, para cada uno de estos temas se van a dar las siguientes acciones con los siguientes resultados. Primero, ¿no? El problema del rol del JPI en la organización matrizal. Como comentaba, esto se apreciaba en las coordinaciones en sí, ¿no? Las áreas de línea, las áreas de desarrollo, las áreas de calidad, las áreas de arquitectura, muchas veces tomaban decisiones o hacían coordinaciones y no eran informadas de manera o quizás inclusive oportuna a los JPIs. Entonces el JPI,
jefe de proyecto informático lo que necesita evidentemente es tener información, ¿no? Si coordina con alguien, si define un compromiso, si maneja el proyecto, tiene que tener la información completa y oportuna. El tema de los plazos, ¿no? También este es otro punto, ¿no? En la medida que las áreas funcionales manejaban más el trabajo directo con sus equipos, para el jefe de proyecto informático era complicado definir opciones a seguir y plazos para definir esas opciones. Esto aquí es, por ejemplo, ¿no? Los proyectos tienen muchos cambios en su camino, ¿no? Es muy normal que un proyecto tenga cambios, ¿no? El entorno es variable, ¿no? Entonces, que un proyecto tenga cambios en realidad no es inusual ni es malo, ¿no? El punto es que los cambios sean gestionados de manera adecuada. Y un punto para la gestión de manera adecuada es que la evaluación sea oportuna y sea conocida por todos los que la puedan tomar de manera rápida. Entonces, por ejemplo, se dio un cambio de alcance, ¿no? El proyecto tenía que incluir una nueva funcionalidad. El área de negocio decía, mira, el jefe de proyecto informático necesitamos hacer esta funcionalidad adicional a lo que teníamos previsto en el jefe informático. Lo que tenía que hacer es una evaluación del cambio y una retroalimentación para decir, mira, esto implica pues X días más, X recursos más, lo hacemos, no lo hacemos, o cambiamos la opción, pero para eso damos oportunidad en la información, ¿no? El hecho de que esto se maneje con una organización matricial débil, con una gran fuerza de las áreas funcionales, hacía que los plazos que se pudiesen brindar no eran los ideales en el tiempo adecuado. Entonces, ante esto, ¿qué se hizo, no? Este es el primer punto de acción, ¿no? Hacer una transición hacia una organización matricial fuerte, ¿no? Se trabajó con los directivos para convencerlos, para entendernos entre todos a que si queríamos tener una PMO con los jefes de proyecto a cargo, evidentemente teníamos que tener una organización matricial fuerte. Si no, esto no funcionaba. Si no, era un engaño en realidad, ¿no? Porque por un lado no tenían poder y por otro lado se les pedía resultados. Entonces, para poder trabajar de manera diferente, teníamos que tener una organización matricial fuerte. Y esto implica un empoderamiento del jefe de proyecto informático, que tenga poder más real sobre las decisiones y que tenga oportunidad de información. Ahora, ¿esto qué implicó, no? No se puede decir que se logró pues, que la organización matricial fuese pues, fuerte como se buscaba, ¿no? Es un cambio muy complicado que se pase de algo débil a algo fuerte, ¿no? Pero al menos sí se ha logrado en el tiempo que la organización matricial esté más equilibrada, ¿no? O sea, que haya un rol de JPI mucho más fuerte del que se tenía. Ahora, por otro lado, esto significa que hay una exigencia mayor a los JPIs, ¿no? El JPI ya no es como alguien con una responsabilidad, sino con una responsabilidad mayor, ¿no? Entonces es más visto, ¿no? Sus informes tienen que ser más claros, su intervención tiene que ser más clara, su participación en las decisiones tiene que ser más clara. Entonces hay una exigencia mayor al trabajo de un JPI, ¿no? En ese sentido. Esos son los resultados que vienen de estos cambios. El otro punto es que no se valoraba el conocimiento sobre gestión de proyectos, ¿no? Más importancia en algunos casos se le daba a las personas en función a si conocían temas técnicos que a si conocían temas de gestión, ¿no? Estamos trabajando en una organización o en un grupo de proyectos tecnológicos, el gerente de sistemas, el gerente de desarrollo de sistemas, veía un JPI y veía otro JPI y más le sonaba que conocía más, el que conocía más o el que tenía más expertise en temas técnicos, ¿no? El experto en temas nube era más bien visto, digamos, que alguien que podía ser un certificado en PMI o con un manejo de gestión con más experiencia. Entonces, acá es un tema de cultura de gestión de proyectos, ¿no? Los principales stakeholders de la organización, los líderes funcionales tenían que conocer de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, es darle conocimiento, cursos, inducirlos a nivel de jefes para que, mira, gestión de proyectos es esto, ¿no? Implica una oportunidad importante para que no haya problemas, que no haya riesgos, ¿no? Gestionar riesgos, mira lo importante que es, ¿no? Muchas veces un jefe de proyecto se encarga básicamente de ver problemas, ¿no? En su día a día es un bombero que ve problemas. Mira, qué distinto es que exista una profesión de gestión de proyectos en el que el gestor trabaje riesgos. Mira, stakeholder, date cuenta de que si hay una persona que trabaja los riesgos, es mejor a que no lo haya. Y si lo hace con un registro de riesgos, es mejor a que lo haga de manera empírica. Entonces, un poco dar a conocer qué implica la gestión de proyectos,
qué es la cultura de gestión de proyectos de los principales stakeholders, era muy importante, ¿no? Esto también lo trabajamos bastante. Y bueno, esto sí significó de que la labor de gestión se note con más claridad y sea más visible, ¿no? Y más apreciada, sobre todo, en la organización. Otro punto fue la gestión de proyectos al 100%, ¿no? Teníamos que separar la gestión de proyecto de la labor técnica. Entonces, si como organización, como unidad organizativa, según el ROF, tenía encargos distintos, estos encargos no tenían por qué manejarse por una misma persona. El rol de gestor de proyectos tenía que ser ejecutado por un grupo de personas al 100%. Y si había un tema de modelar el negocio, coordinar el modelo de negocio con un usuario, hacer coordinación de una solución informática o con un área de arquitectura, hacer o elaborar una especificación técnica para una adquisición, perfiles para que hagan eso diferentes de los gestores de proyectos, ¿no? Por eso la idea era elaborar o establecer perfiles diferenciados. Personas que se dediquen a la gestión de proyectos y personas que hagan la parte técnica. Entonces, es así que en el área se dividieron a la gente para que tengan dos tipos de función o de trabajo, ¿no? Y con esto, evidentemente, la gente que ya, pues, si tienes tiempo para hacer gestión de proyectos, yo te exijo que hagas gestión de proyectos. Que no me digan que por estar haciendo documentos técnicos he dejado de hacer una definición de los riesgos. No tengo tiempo para hacer gestión de proyectos porque estoy haciendo una coordinación técnica con el área de arquitectura. No. Separemos los temas. Entonces, esto sí implicó una especialización en la gestión de proyectos, como debe ser, y una dedicación a que haya entregables de gestión de proyectos más claros. Lo más evidente, un plan de gestión completo. Ya. Tu plan de gestión, tienes tiempo para hacerlo, y ahora sí debes hacerlo. Otro punto era la venir de la gestión. Entonces, destacar cuál era la idea, ¿no? La idea era poner el de entraba a la en los proyectos que empezaban a trabajarse, no podía, se tuvo que coordinar con otras con las áreas de ánimo sobre definir un
¿Me confirman que escuchan? ¿Sí? A ver, ¿me confirman si están escuchando, por favor? Sí, sí estamos escuchando. Entonces continúo. A ver, vamos a regresar solamente una. Bueno, la parte anterior era básicamente lo que había comentado del tema de que exista un proceso de gestión de demanda, ¿no? Que, como había mencionado, va más allá en sí del área de tecnología. Sin embargo, es necesario para que pueda trabajar la PMO, ¿no? O sea, si había una etapa en la que, o un estadio en el que no había un orden o una cartera inestable en proyectos con que entraban temas con una prioridad distinta y no había un balance claro en una oferta, una demanda de requerimientos y recursos, era muy complicado trabajar, ¿no? Entonces lo que se buscó fue tener un proceso básico de gestión de demanda con un portafolio de proyectos establecido y con carteras para cada uno de los negocios, ¿no? Tributario, aduanero o administrativo. El siguiente punto que había comentado era que exista una metodología de gestión de proyectos, ¿no? Existe una metodología en uso, ¿no? Si bien existía una previa, al ser muy densa, muy detallada, era poco utilizada. Y lo importante en este caso es que un procedimiento, una metodología, un marco de acción se utilice y sea vivo, ¿no? Y que pueda trabajarse para continuar con un ajuste o una mejora, ¿no? Entonces, en este caso, la metodología se simplificó y se orientó a que tuviésemos básicamente el tema de tiempo, que es un cronograma de tiempo, y la gestión de riesgos bien realizada. Un cronograma completo, claro, actualizado periódicamente, da mucha ayuda a la gente, ¿no? Y establece de manera clara las tareas. Igualmente, que exista una gestión de riesgos y el jefe de proyecto tenga claro de que no solamente soluciona problemas y día a día de cosas que se van a presentar, sino que trabaja unos riesgos identificados, se proyecta y se anticipa a lo que pueda pasar, es muy importante. Igualmente, que la gestión de cambio sea formal, que se realice, que se evalúe un cambio y que se decida formalmente una acción a seguir, también es básico. Entonces, en estos tres puntos, la metodología, ¿no? Se logró que al menos estemos por estos puntos claros en cuanto a los aspectos metodológicos y se pudiese tener un incremento en el uso en sí del procedimiento. El otro tema era la implementación de la herramienta de la gestión de proyectos, ¿no? El problema o la problemática devenía en que había un soporte muy básico, ¿no? Con hojas muy caras, los proyectos, esta información no estaba disponible para todos, ¿no? La tenía básicamente el jefe de proyecto y su equipo, y no había pues un registro completo pues de todas las actividades de un cronograma, por ejemplo, sino de los sitios principales. Tampoco había un seguimiento, una actualización oportuna de lo que pudiese saber. Entonces, sí se adquirió pues una herramienta, ¿no? Se hizo un proceso de adquisición y también se trabajó una consultoría para que pueda configurar la herramienta de gestión de proyectos y que pueda empezar a utilizarse pues, con los proyectos básicos, ¿no? Con los proyectos más importantes. Entonces, esto ha permitido pues, que con una herramienta de gestión de proyectos pueda tener una visión completa del conjunto de los proyectos, ¿no? Que hace que puedan ver el pool de proyectos por negocio de manera completa y que pueda tener indicadores, ¿no? El CPI para poder medir cómo van los proyectos y que los cronogramas, que un mayor de personas, ¿no? de stakeholders inclusive. El tema del enfoque en proyectos. Bueno,
se busca pues es tener soluciones que hay mucho tiempo en hacer requerimientos. El tema es empezar a trabajar el enfoque ágil de los proyectos, ¿no? Se trabajó una consultoría especializada para las buenas prácticas de gestión de proyectos, de manera que se tenga un lineamiento común para los desarrollos ágiles. En el enfoque ágil hay bastantes posibilidades de hacerlo. Uno puede hacer Scrum, puede hacer Kanban, puede hacer diferentes sistemas ágiles. De alguna manera se quería pues, de que se trabaje con lineamientos más o menos comunes y con un enfoque para todo. Y se empezaba a trabajar en eso, ¿no? En inicio de desarrollos ágiles en proyectos con un marco metodológico establecido, ¿no? Finalmente, el último punto, los indicadores que se establecieron para de proyectos. En primer lugar, el SPI, ¿no? El índice de rendimiento del cronograma. Es lo primero que se hizo, ¿no? Y luego, porque no era la idea que solamente el enfoque sea a llegar a cumplir las fechas o no tener problemas del programa, sino que en este caso los productos, las soluciones que se den tengan un nivel de calidad razonable, ¿no? Entonces eso es lo que también se manejó, ¿no? O sea, un proyecto puede ya tener de manera estándar una medición a través de un SPI, a través de un indicador de calidad. Y por otro lado, también la PMO misma debía tener indicadores, ¿no? Entonces, la PMO en sí también se tuvo que definir para ella indicadores de gestión, ¿no? ¿Qué tantos proyectos estaban cumpliendo con los programas? ¿Qué tantos proyectos estaban cumpliendo con la metodología? ¿Cómo eran la medición, si se hacía de manera continua, etcétera, ¿no? O sea, una PMO no se mide necesariamente porque los proyectos sean exitosos, ¿no? Los proyectos pueden o no ser exitosos, la PMO debe garantizar que un proyecto no exitoso se encamine, ¿no? Que un proyecto que no es necesario se deje hacer, o se concluya, también no es malo, ¿no? Entonces, la PMO no necesariamente está alineada al éxito de los proyectos, sino a que se ejecuten con las buenas prácticas y que si es necesario corregirlos, se corrijan, y si es necesario concluirlos, se concluyan. Es lo que debe tener la PMO. Bueno, esto es más o menos lo que quería comentarles respecto a las líneas de acción que se trabajaron, a lo que se trabajó como gestión de proyectos en esta PMO, explicando las líneas de acción y los resultados que se obtuvieron. Finalmente, algunas conclusiones para poder explicar de manera final. Primero, el tema de cómo definir la PMO y qué debe tener como funciones o como objetivos. Lo primero es que la PMO debe estar en función a la problemática de la organización. Una PMO no debe hacerse o no debe diseñarse a partir de un aspecto puramente teórico o lo que pueda tener un tipo de PMO conceptual, digamos, ¿no? Una PMO tiene que estar adecuada a lo que necesita la organización. Y esto está en el concepto de qué interesados claves pueden dar a conocer esta necesidad, ¿no? Por otro lado, una PMO tiene que tener una perspectiva de un corto plazo, de un mediano plazo, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que hay algo
la situación actual que se tiene que solucionar, pero eso no debe perder de vista a lo que hay que ir a un mediano o largo plazo. Entonces, las funciones de la PMO, en resumen, deben tener clara la problemática, la necesidad de los interesados claves, y a su vez deben tener también bien establecida la visión a un largo plazo, solucionando los problemas del corto plazo. Una segunda conclusión para una PMO en el sector público es tener clara la cultura del sector público, ¿no? Hay muchos aspectos que vemos que pueden inferirse de una lectura de una guía de una PMOK o de un manual o un marco conceptual o buenas prácticas, que cuando uno lo ve en el sector público, en un área de este sector, es distinta, ¿no? Hay factores que influyen mucho y que hacen necesario que se tengan que ajustar en el camino varios puntos, ¿no? El tercer elemento es diferenciar la gestión de proyectos, ¿no? La gestión de proyectos es una profesión en sí, ¿no? Es una actividad que debe ser diferente de otras actividades técnicas, por ejemplo, en el caso de una PMO del área de tecnología, ¿no? El que va a gestionar no debe ser el que va a modelar necesariamente, ¿no? El que va a gestionar el proyecto no debe ser necesariamente el que va a coordinar la adquisición o coordinar con los proveedores y ver sus propuestas técnicas, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? En algunos casos puede ser que la persona tenga las expertices y pueda hacerlo de manera simultánea, ¿no? Pero son roles distintos, ¿no? Son roles distintos, eso es lo importante. Y hay que darle espacio a la gestión, ¿no? La gestión de proyectos tiene que tener su espacio. El cuarto punto es que la gestión de cambio organizacional. Muchas veces, y esto ocurre en la ejecución de un proyecto, nos enfocamos mucho en la implementación en sí de una solución, ¿no? O de brindar un nuevo producto a la organización. Es muy importante la gestión del cambio, ¿no? Cómo los usuarios o los participantes adoptan los cambios, ¿no? En este tema de la implementación de una PMO, hemos visto en muchos casos, a pesar que se puede tener claro que, por ejemplo, la gestión de proyectos es importante, una cosa es que realmente este concepto sea internalizado por todos los actores, ¿no? Y otra cosa es que se diferencie de manera general eso, ¿no? En una reunión todos pueden establecer esa idea y tenerla claro, pero no solamente es que lo tengan claro en una reunión, sino que lo lleven y que lo tengan presente en todo lo que hagan a lo largo de las semanas o meses de los proyectos, ¿no? Entonces, la gestión de cambio es un elemento muy importante, ¿no? Actualmente tenemos ya marcos conceptuales de cómo hacer la gestión de cambio, ¿no? Que es importante trabajar y adquirir, ¿no? Otro punto también es que, a pesar que trabajemos una PMO que ejecuta proyectos, como en este caso, no puede estar desligada de que exista una gestión de portafolio, ¿no? La gestión de portafolio de los programas o de los proyectos es importante para que tenga una demanda definida, un grupo de proyectos alineados, una cartera de proyectos medianamente estable, y teniendo esto puedan ejecutarse de manera adecuada. Entonces, la gestión del portafolio es también bien importante. Y por último, para ir cerrando la exposición, también es vital tener una medición de rendimiento de los proyectos y de la PMO, ¿no? No se mejora lo que no se puede medir, como siempre se dice, ¿no? Y cada proyecto debe tener sus indicadores definidos y a su vez, en lo que corresponda a plazos, en lo que corresponda a calidad, y de la misma manera, la PMO en sí tiene que tener sus indicadores propios, ¿no? Los indicadores de la PMO no son los indicadores de los proyectos, ¿no? La PMO tiene unas funciones y los indicadores de la PMO tienen que estar en función a esa función. Bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles. Bueno, les agradezco mucho
interés, su participación, y estoy atento a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que requiera. Gracias. Bien, muchas gracias, José. Bueno, las preguntas pueden hacerlo en el chat. Si tienen alguna pregunta con el experto, lo pueden hacer por el chat y con gusto la responderé. Ok, José. Bueno, entré un poco tarde a la reunión. Bueno, veo que eres de Perú, yo también soy acá de Perú. Más o menos hablando de temas de un poco del sector público, que es complicado contratar personal para cosas tan específicas como considerar una PMO, una organización. ¿Qué tan, la pregunta va por el tema, qué tan accesible fue en el sentido de pasar estas vallas burocráticas para que puedas implementar una oficina PMO en el sector público? O sea, ¿cuál es tu experiencia? O cuéntanos un poco de la experiencia en el sector que trabajaste. No he visto la presentación al inicio, no sé exactamente si es que lo diste, es un caso específico. No sé si la SUNAT, por ejemplo, yo sé que la SUNAT tiene una PMO, pero en el sector público es complicado por todos los trámites y porque actualmente mucha gente no quiere tomar o asumir responsabilidades, ¿no? ¿Qué tal te fue en el tema de todas las trabas para poder implementar? Sí, bueno, claro, hay en dos puntos en lo que comentas, ¿no? Por un lado, en muchos casos, las áreas que se crean, en este caso la PMO, fue diseñada con un cambio de organización, ¿no? Con un cambio de ROF, ¿no? Entonces ya partía con un respaldo de una creación inicial. Sin embargo, no estaba tan clara la manera en que debía llevarse a cabo, ¿no? Este es el caso particular del que he comentado, ¿no? Lo que comentas también tiene relación con otra problemática, ¿no? Que es la que la organización conoce, digamos, la necesidad de crear una PMO, ¿no? Entonces, en este caso, hay que, de alguna manera, hacer el planteamiento de la ventaja que tiene para poder, si se quiere, vender el concepto, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es importante que el concepto pueda tener un elemento tangible sobre el que se lleva a cabo, ¿no? Generalmente hay una situación en que los proyectos de manera aislada, de manera diferenciada, tienen bastantes problemas, ¿no? Y una PMO tiene esa oportunidad para poder articular todos los proyectos, ¿no? Creo que por ahí se puede de alguna manera vender el concepto, ¿no? Venderle la idea. Claro, o sea, de alguna forma eso tiene que... ¿Aló? Sí. No, lo que pasa es que de alguna forma eso tiene que estar justificado también por el tema de que esa organización donde se van a realizar los proyectos debe tener una cartera de proyectos interesantes, ¿no? Para que puedan de alguna manera justificar esa inversión que se va a requerir no solamente en recursos humanos, sino en capacitación y de alguna forma también cómo ese personal vamos a tratar de mantenerlo en esa organización, que va a ser este organismo del Estado para que ese equipo que ya está preparado, calificado y de alguna manera se ha invertido dinero en su capacitación, información y todo eso, tenemos que tener ese personal de alguna manera permanente por cierto tiempo también, ¿no? Sí, bueno, los factores básicos pues, para poder tener una PMO en acciones, primero el concepto claro, lo que es y la gente, ¿no? Los que pueden trabajar en el equipo con los conceptos claros, ¿no? Lo segundo es también ver qué nivel de procesos, en cuanto a gestión hay en la organización, ¿no? O sea, qué tan madura es la organización en cuanto a gestión de proyectos, ¿no? Definitivamente tiene que haber iniciativas en ejecución, ¿no? Tiene que haber ideas que se estén ya plasmando como proyectos o que se estén ejecutando para poder trabajarlas, ¿no? Sí, y más que todo la experiencia práctica que debe tener el consultor, que en este caso tú eres José, porque te cuento que yo Sí. trabajaba, no voy a decir empresa privada que trabajaba y contratar a una persona que tenía de alguna manera mucho
proyecto muy conocido en el sector PMI acá en Perú y fue un fracaso total. O sea, era muy bueno teóricamente, pero en la parte práctica sonó por el tema de que faltaba la experiencia, ¿no? De haber implementado este tipo de oficinas en otras organizaciones, ya sea público o privado, ¿no? Sí, pues claro, es importante lo que comentas, ¿no? El punto es hacer un balance, ¿no? Un balance entre lo que marcos conceptuales que son bien importantes nos puedan dar, ¿no? O sea, definitivamente hay que manejar los conceptos, hay que manejar el marco teórico bien, ¿no? Y a su vez adecuarse a lo que la organización esté trabajando, ¿no? Un poco ahí está la clave de tratar de ver en qué puntos y en qué puntos distintos no el concepto de la teoría es aplicable al 100% o no. Ok, José, más bien ahí te escribo un correo personal, ojalá que podamos tomar un café. Esas son mis preguntas. Muchas gracias por la oportunidad de poder... Ya, perfecto. Ya no tengo más comentarios. Bien, buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para el pilar de eventos, ya. Ya, hay unas que están escritas. Martín, ¿puedes volver a repetir? De repente puedes hablar también para hacerlo con el micrófono, por favor. Es que hay muchos textos de que se entrecortó y más, y no veo la pregunta. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo estoy viendo un par de preguntas ahí que son importantes que si las pudieran responder, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo escribí una pregunta en el chat. Sí. Mi pregunta era, de todo este proceso de implementación de la PMO, ¿cuál sería el que más le costó a nivel de, no sé, de cambio organizacional, de forma de pensar de la gente? ¿O a qué proceso más bien deberíamos meterle mayor atención a la hora de empezar a implementar una PMO? Bueno, en la exposición hay varios de los problemas y finalmente los problemas con los que nos quedamos para atacarlos de manera más directa, ¿no? Ahora, si me preguntas de esos, ¿cuáles, digamos, los más importantes? Yo diría el que parece más conceptual, pero que es más duro de trabajar, ¿no? Que es que exista una cultura de gestión de proyectos en los principales stakeholders, ¿no? Por más que de manera general se sabe que la gestión de proyectos es importante, es bien difícil si un gerente o un directivo de más alto nivel esto lo conoce de manera muy general, ¿no? O sea, si lo tiene muy internalizado, ayuda mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Si no, puede decir que lo conoce o decir que está de acuerdo, pero a la hora de la hora puede pensar que el gestor de proyectos básicamente es un gestor de cronogramas, algo así en el extremo, ¿no? Entonces, a lo que iría sería que asegurarse que la cultura de gestión de proyectos está desarrollada en la organización y si no lo está, trabajarla es bien importante, ¿no? Que haya muchos certificados PMP, a pesar que no sea un requisito para que un proyecto sea exitoso que su gestor sea un PMP, sí ayuda bastante. ¿Por qué? Porque da un lenguaje común, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los PMPs tienen un lenguaje común sobre el cual trabajan, ¿no? Entonces, ayuda bastante, ¿no? Que haya habido una
capacitación, aunque sea básica, para todos los que puedan decidir de la manera importante en una organización de lo que es una gestión de proyectos es bien importante, ¿no? Entonces, que el directivo conozca ayuda muchísimo. Que el directivo diga que conozca no ayuda tanto, ¿no? Entonces, ese punto sí es muy importante trabajarlo, ¿no? Y es el más complicado también de llegar, ¿no? Porque, claro, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Yo básicamente también estaba enfocado en ese punto, sobre todo que en el sector público estos stakeholders son personajes políticos. Y Sí, por lo general el personaje político no entiende mucho del lenguaje de proyectos y habla más de querer tener resultados inmediatos, ¿no? Para medir un poco este rendimiento político que tiene ejecutar determinado proyecto o no. Entonces, en ese sentido, sí, muchas gracias igual por la respuesta, me queda bastante perfecto. claro. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Saluda a Franklin Montes. En verdad lo que dice el compañero es importante de que el sector público en el Ecuador no conoce mucho sobre lo que es una PMO. Más lo hemos aplicado en el sector privado. Yo trabajo en el sector privado, sin embargo, nos ha tocado hacer negocios con el sector público. Pero tú dijiste algo, compañero, sobre el tema de stakeholders. No solamente los stakeholders recuerden que son las autoridades o la gente que está en el sector público, somos todos. Y quiero hablar como un ciudadano, es decir, en el sector social, estamos llevando a cabo un proyecto que es un proyecto tecnológico, que es el tema de robótica aplicado a personas con discapacidad. Y es verdad, romper todos estos paradigmas, pero yo creo que si existe la voluntad de las personas, tanto en la parte administrativa, en la parte directiva, el sector público, pueden colaborar. Y nosotros también, nosotros desde nuestro punto de vista como directores de proyectos en el área que nos estamos desarrollando, sea externos, somos parte de estos stakeholders y somos los stakeholders que podemos dar ciertas directrices para que esto se pueda realizar de la mejor manera. Yo sé que Ecuador aún está en pañales, sin embargo, creo yo que es el momento ideal para iniciar esto y me parece excelente. Muchas gracias, José, por la conferencia, muy buena, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, pero yo creo que es importante que también nosotros como sociedad civil, como organizaciones privadas, podamos nosotros organizarnos y llevar este mensaje al sector público para que de una u otra manera se trabaje de mejor manera, porque los beneficiarios, tú decías algo importante, José, en la exposición, el sector público no analiza el rendimiento económico. El sector público lo que analiza es el impacto que puedes crear en una comunidad, en una sociedad. O sea, hacia allá va el beneficio del sector público, debe estar encaminado. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros como estudiantes de proyectos o quienes lideramos proyectos de una otra manera, junto al sector público podamos encaminarlos a ellos para que se vayan alineando también junto con nosotros y poder trabajar en equipo. Ese es el mensaje que transmito en esta noche. Muchas gracias. Sí, me parece muy válido lo que comentas, ¿no? Sí, agradezco tu comentario. Claro, en el sector público hay dos aspectos a propósito de lo que dices, ¿no? Bueno, primero que finalmente todo lo que se hace, todo lo que se está trabajando, es un costo de oportunidad a otras necesidades que existen de la nación, ¿no? O sea, un proyecto bien encaminado que tiene éxito en su ejecución, actúa en favor de la población, en favor de los ciudadanos, y algo que no lo está haciendo, ¿no? Es un desperdicio de dinero, un desperdicio de recursos que, ¿no? para países como los nuestros es muy complicado, muy grave, ¿no? Porque no somos países con tantos recursos, ¿no? Entonces, es muy delicado. O sea, uno dice, bueno, los proyectos tienen que ejecutarse bien, ¿no? Pero tienen que ejecutarse bien con más razón si son, eh, si se hacen con recursos del sector público, que son recursos de todos, ¿no? Y sí tiene mucha razón en lo que comentan. Hola, buenas noches. Buenas noches. José, te saluda Donald. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la charla que nos has brindado. Créeme que es muy enriquecedora.
y esto realmente agradecer a todo el equipo de PMI Guayas. Mira, yo tengo una consulta. Si bien es cierto, tú nos comentabas de cómo implementar una PMO en el sector público, los riesgos y todo lo que has afrontado. Actualmente existe un factor denominado transformación digital y ello correlacionado a los temas de metodologías ágiles. Si bien es cierto, esta es una forma de construir o de guiar proyectos, se está perdiendo o se confunde el concepto original de la PMO. Te pongo el caso puntual que en ciertas instituciones se busca reemplazar la PMO por algún tipo de sector de bloque coach. ¿Qué tú consideras o qué tus recomendaciones darías para reforzar los criterios de la PMO como pieza clave fundamental, cuyo objetivo es que se cumpla un proyecto contra los cambios y las diferentes metodologías que muchas veces transponen o cambian los conceptos iniciales? Sí, la pregunta que dices es bien interesante, ¿no? Porque siempre se ha vinculado, siempre se ha relacionado al concepto de PMO con un poco con una área de seguimiento y control en el extremo, ¿no? Y seguimiento y control, digamos, es bastante contradictorio con un entorno, un ambiente en el que se quiera trabajar con prácticas ágiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace una PMO? ¿Cómo trabajaría una PMO en un entorno ágil, ¿no? Y esa es una pregunta que no tiene, me parece, una respuesta totalmente cerrada, ¿no? Pero, idea, ¿no? Bueno, primero que la PMO principalmente no debería verse como un área, una organización con el ámbito de seguimiento y control, ¿no? Me parece que su principal punto está en el tema de integración, ¿no? De integrar a los diferentes actores de la organización. Y esto aplica para un entorno cascaje, si se quiere, o un entorno ágil, ¿no? Lo que sí me parece que en la PMO debe tener algún tipo de vinculación al tema de innovación, ¿no? que está más desarrollado o más relacionado a un concepto de desarrollo ágil. Eso sí, me parece que en un marco más conceptual quizás se vaya trabajando más adelante como parte de las buenas prácticas, por ejemplo, del PMI, ¿no? Es situar a la PMO en un entorno más de innovación, ¿no? Evidentemente, el seguimiento va a existir, ¿no? Pero no es el punto principal, ¿no? Me parece que integrar las ideas, integrar las iniciativas, ¿no? Los esfuerzos de todas las áreas para que las ideas y los proyectos se den a cabo, porque finalmente lo que se busca es que las cosas se realicen. Sí se puede trabajar con el enfoque ágil, ¿no? Pero sí, me parece que hay un tema ahí pendiente de un desarrollo conceptual, desarrollo teórico que todavía no está tan claro. Hay una pregunta que menciona Andy. Dice, en el sector público, ¿cómo ligarían el ambiente organizacional de una oficina PMO cuando hay mucha variación del capital intelectual, rotación de personal? Sí, pues es bastante complicado, ¿no? Eso tiene que ver con la línea de carrera, con el trabajo de recursos humanos en el sector público, definitivamente, ¿no? Es muy variable, eso sí es bastante variable en cuanto a cada organización. Hay organizaciones del sector público que tienen un desarrollo mediano en cuanto a línea de carrera, por ejemplo, ¿no? En la que se puede pensar que puede haber una formación, una línea, ¿no? Pero hay otras que no, pues definitivamente algunas son muy ligadas al tema. Llega una nueva directiva y hay una rotación increíble, ¿no? Muy radical. Entonces ahí sí es complicadísimo pensar en esto, ¿no? Una cuestión de que las líneas de carrera y que los recursos humanos se mejoren, ¿no? Ahora, ¿qué plan de respuestas trabajar en ese contexto? Es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de SUNAT, bueno, de la Administración Tributaria, existe una línea de carrera para bastantes funcionarios. Sin embargo, igual hay rotación, ¿no? Igual hay cambios, ¿no? Claro, lo importante es que al menos una base de gente sí se mantenga, ¿no? Y que se trabaje con ellos, ¿no?
Es lo importante, ¿no? Ahora, Franklin Montes, ¿no?, menciona la necesidad de respecto a que exista un PMO, pues, en el sector público en Ecuador, ¿no? Sí, pues eso es muy, muy necesario, ¿no? Les comento, por ejemplo, que en el caso del Perú, un tema que da bastante énfasis a la necesidad de las PMO y que de alguna manera ha ayudado bastante es el tema de los Juegos Panamericanos, ¿no? Ustedes saben que los Juegos Panamericanos recientes se han hecho, pues, en Lima, ¿no? Y que su organización y su desarrollo, su ejecución, se trabajó con una PMO, ¿no? Una PMO que se trabajó con el gobierno inglés. Y ha tenido un éxito apreciado y reconocido por bastantes sectores, ¿no? Y algo que no se hablaba a nivel de noticias o a nivel, digamos, general, la misma palabra PMO ha sonado más, ¿no? Entonces, esos pequeños éxitos, bueno, en este caso es un éxito grande, ¿no? Sí ayuda bastante, ¿no?, a que se empiece a apreciar la idea, ¿no? Bueno, justo lo que mencionaba Paul, ¿no? Esta PMO que comentaba de los panamericanos justo tuvo los expertos ingleses, ¿no? Ahí se hizo un convenio de gobierno a gobierno con el gobierno inglés directamente, ¿no? Y la PMO que se hizo ahí fue, pues, con ese apoyo, ¿no? Sí. Ya, bueno, ahora necesitamos su ayuda para una encuesta, para finalizar. Estoy compartiendo con ustedes la encuesta y también le van a enviar el link de la encuesta para que nos ayuden con una retroalimentación o feedback de este webinario. Si se alcanza a ver, es en la página de la página web del PMI. Eh, Muchas gracias con todos. Gracias, José, por Muchas gracias. atención y esperemos verlo en el próximo webinar, que es el día 4 de marzo, también con una persona extranjera. Gracias a todos por su asistencia. Esperamos contar en una próxima oportunidad. Muy amable. Listo. Muchas gracias.